Solo en septiembre, lleva tu préstamo a rebajatucuentas.com y tendrás mejores cuotas de las que estás pagando ahora. Llegó el momento del verdadero cambio. Ha podido conocer que el premier Alberto Otárola hoy ha declarado ante no solo la Fiscalía, sino la Procuraduría que estuvo presente y ha respondido las preguntas que se le hicieron sobre su participación o no, con responsabilidades o no, en los sucesos de diciembre y enero. Para hablar de esto y para hablar del caso y del testimonio de Renato que hemos conocido, tenemos a un abogado penalista y constitucionalista que no es simpatizante de ideas como las que ha expresado Renato, pero que sí respeta las manifestaciones y marchas porque él ha sido líder de algunas. Gracias por venir, Lucas Gersi. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Muy feliz de estar contigo en el programa y de poder conversar y dialogar en este espacio. Pues qué gusto. Has estado atento al testimonio que nos contó el joven Renato. Es, por lo que has escuchado, un testimonio que mostraría que ha habido excesos, en este caso no de uso de armas letales, sino de armas no letales, pero usadas de una forma tal que se convierten en letales. A ver, yo no escuché de manera completa el testimonio, pero escuché buena parte de él y de hecho yo he verificado personalmente casos donde la Policía Nacional del Perú a veces utiliza las bombas lacrimógenas de manera incorrecta. Cuando yo hablo, como bien has mencionado, como una persona que ha participado en muchas manifestaciones, organizado muchas manifestaciones, incluyendo algunas que fueron importantes, con mucho volumen de personas, en las cuales se produjeron lamentablemente ciertos incidentes de violencia, ¿no? Por ejemplo, la manifestación grande que tuvimos el 5 de noviembre del año pasado en contra del gobierno de Pedro Castillo, la Policía Nacional del Perú disparó las bombas lacrimógenas adelante, también atrás, y eso causó prácticamente una estampida, ¿no?, de personas. Entonces, por supuesto, se utiliza a veces de una manera... Pues hay que no mucho es la correcta. caos en las movilizaciones, aunque se pretendan pacíficas. En una manifestación pacífica puede haber caos, pero las manifestaciones de las cuales estamos hablando, Fernando, yo creo que este es un hecho muy claro para todos los peruanos, en muchos casos no fueron pacíficas, ¿no? Hubieron comisarías destruidas, locales del Ministerio Público incendiados, uso de artefactos, digamos, explosivos en algunos casos. Es decir, en muchos casos no fueron manifestaciones pacíficas. Claro, pero habrán habido otros casos donde de repente sí fueron pacíficas. En medio de esa violencia, pero fue en general una situación de mucha violencia. Está el ciudadano que quiere manifestarse, que tiene sus ideas con las que podemos estar de acuerdo o no, sí, claro. Y de pronto se ve atrapado quizá entre dos fuegos, ¿no? El de los violentos y el de la policía, pero la policía tiene que ser quien mantenga el orden y está preparada para eso. Sorprende que de pronto, cuando la cosa puede estar más o menos controlada, hay gente que no está armada, disparen al cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa en esos casos? Es que hay un discurso tal vez alimentado por las autoridades que les dice no, hay que conservar el orden, acá hay unos revoltosos, los estigmatiza, y eso puede contribuir a que el policía se exceda, porque eso es lo que está en la clave de lo que se está investigando en el caso de la presidenta y del primero Otárola. La vida de todas las personas está protegida por el ordenamiento jurídico y la integridad de todas las personas también, e independientemente de si estamos a favor o en contra de una u otra ideología política, estos sucesos absolutamente trágicos tienen que ser investigados a profundidad. Yo creo que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, en general en nuestro país, son profesionales. Se enfrentaron una situación de enorme violencia, una violencia, podríamos decir, sin precedentes en los últimos años en el Perú en estas manifestaciones, y todo esto se tiene que investigar, ¿no es cierto? Pero de ahí a decir que Dina Boluarte de todas maneras es una asesina, o de ahí a decir que esto es genocidio, hay una distancia, digamos, amplia, ¿no? Tiene que haber una investigación de todas maneras, y de pronto esa investigación, todo lo vamos a... Y de pronto esa investigación dura hasta que termine el gobierno, es posible. Sí, claro, esos son los tiempos que tienen... Es posible, este tipo pero de ¿sí te parece pertinente
que se esté llamando a la presidenta y al primer ministro a declarar? Yo creo que sí ellos deben declarar para que los peruanos podamos conocer estos hechos, esclarecer estos hechos. Yo creo que sí es pertinente que haya una investigación, pero yo tengo la esperanza de que finalmente se va a determinar en esta investigación que no hay responsabilidad penal de la presidenta, ni del primer ministro, ni de los mandos más importantes de la policía. Digamos, yo no niego que pueden haber habido excesos, Fernando, pero lo que yo sí niego enfáticamente es el discurso que de repente algún sector quiere construir de que hubo una política generalizada por parte del Estado peruano y del gobierno de Dina Boluarte de asesinar o reprimir a la población. Yo creo que eso no fue así, sino que lo que ocurrió fueron protestas que ya habían sido previamente armadas, muy organizadas, muy violentas, para generar zozobra en el país. Tampoco creo nosotros, Fernando, vimos prácticamente intentos de tomar por asalto diversas instalaciones estratégicas, aeropuertos, comisarías. No fue una protesta pacífica que se salió de las manos, sino innegablemente una cosa organizada, posiblemente con la participación de prefectos y subprefectos nombrados durante el gobierno de Pedro Castillo, y eso también se tiene que investigar. Sí, claro. Que es tan importante como lo otro, ¿no? Y para investigar eso hay narrativas, digamos, de ambos lados que ven pues una cosa muy armada para ir contra esos activos estratégicos o una voluntad genocida. Siempre van a haber narrativas, y esas narrativas son connaturales a una sociedad democrática. Lo que debe hacer el Ministerio Público y también los observadores imparciales es, más allá de las narrativas, ver los hechos. Claro. A eso es y donde yo sí creo que está la clave de la investigación es ver si esta presidenta, este primer ministro que tiene mando pero no comando, ¿no? Han sostenido un discurso que puede haber contribuido a que la policía se exceda más de lo que normalmente se hubiera excedido, ¿no? Eso sí tiene que investigar. Bueno, que sea objeto de la investigación, yo estoy casi seguro que se va a determinar que eso no es así. Hay algunas cosas que son, pienso yo, claramente mentira, que tenemos que empezar a esclarecer, ¿no? Por ejemplo, genocidio aquí no ha habido de ninguna manera, ¿no? Esa imputación es absolutamente impertinente, ¿no? Genocidio es cuando hay un exterminio o un intento de desaparecer culturalmente a un grupo étnico, a un grupo cultural, etcétera. Eso, sí, la verdad, eso no ha producido. Suena muy tremendo, pero eso es una imputación disparatado. De la Fiscalía de la Nación. Una imputación totalmente impertinente y equivocada de la Fiscalía de la Nación, en todo caso, ¿no? Tal vez eso no hay. Un manejo equívoco del concepto de genocidio. Por decirlo menos, ¿no? En el Perú, genocidio, yo creo que ha habido quizá únicamente en aquellos casos en los cuales Sendero Luminoso intentó borrar del mapa ciertas étnicas en la Amazonía peruana, ¿no? Más allá de eso, yo creo que genocidio en el Perú no hemos visto y espero no veamos nunca, ¿no? Y quiero aprovechar tu presencia para hablar de la Junta Nacional de Justicia, que es la polémica de política y derecho que está de moda. Por ahí te oí o leí decir que era un engendro de Vizcarra. ¿Sostienes eso? ¿O haciendo un fact-checking? No es exacto. A ver, hablemos primero. El Congreso y el referéndum estuvieron detrás de eso, no solo Vizcarra. No, a ver. Primero hablemos del tema general y luego del tema específico, ¿ya? Mi crítica a este tema era que se vendió a la Junta Nacional de Justicia como una gran reforma, y yo creo que la Junta Nacional de Justicia no es una gran reforma, porque más allá de cambiar el nombre y de hacer ligeros cambios en la forma de selección y de cambiar a las personas, es básicamente lo mismo que el Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, ¿no sirve para lo mismo. Sirve para lo mismo y es escogido casi de la misma manera. Bueno, entonces no pero es que la tiene gran que servir reforma para lo que mismo, se porque pretendió. si no hubiera tenido que hacerse una reforma constitucional para cambiar el sentido. No, bueno, se hizo una reforma constitucional, ¿no? Sí, claro. Para cambiar el nombre y algunos detalles del mecanismo de elección. El mecanismo de elección, pero digamos, sí es distinto, ¿no? Es distinto, pero yo creo marginalmente distinto. ¿Cuál es la crítica que yo estaba haciendo, Fernando? Yo creo que la Junta Nacional de Justicia tiene un mecanismo de elección que no es el óptimo, porque en ese mecanismo de elección, ¿quiénes participan? Jueces y fiscales, es decir, jueces y fiscales participan en la selección de quienes luego controlan a jueces y fiscales. ¿Quiénes más participan? Abogados, jueces, fiscales, abogados, y el TC
participan en la elección de JNJ. Bueno, y eso puede dar lugar, de que puede dar lugar a un conflicto de interés, ¿no? Los abogados no deben copar todo, pues hay que dejar espacio aún para interpretar la ley a quienes, no siendo abogados, pueden aportar una perspectiva distinta. ¿Estás de acuerdo con eso? Bueno, de hecho, el sistema anterior del Consejo Nacional de la Magistratura lo hacía. Permitía que otros gremios profesionales participen y luego Vizcarra lo sacó. Es decir, ese es uno de los cambios. Casi el único cambio es ese. Es que desgraciadamente que antes se permitía a otros colegios profesionales. Se corrompió mucho el CNM se corrompió mucho. Sí, pues. claro, o sea, pero había que defenestrarlo. A lo que voy, eso sí estás de acuerdo. Digamos, yo creo que probablemente estuvo bien la decisión del Congreso de sacarlos, que fue totalmente constitucional, ¿eh? Así como va a ser constitucional si remueven a los integrantes de la JNJ. Porque la Constitución dice en el artículo 157 que así como que el Congreso los puede destituir, claro, o sea, con una supermayoría. O sea, el proceso es correcto. La Comisión de Justicia tiene el mismo derecho que tuvo la que defendió al CNM de investigar los hechos. Ojo que el que destituye no es la Comisión de Justicia, es el Pleno del Congreso. Informa a la Comisión de Justicia así es, y con un número de votos que es el mismo que se requiere para la vacancia presidencial o para destituir al defensor del pueblo, ¿no es cierto? No es una bancada el que defenestra, se requiere un consenso. Claro, requieren 87 votos que están bien difícil lograrlos. O sea, así es, bien claro. difícil lograrlos. Pero ¿estás de acuerdo con lo que se imputan como faltas graves? Porque hay unas bastante débiles. Hay incluso una que ya se cayó, ¿no? Que es la supuesta presión a Javier Arévalo, ¿no? A ver, hay un tema de debido proceso en este caso. Yo creo que la imputación de que acá se está haciendo un procedimiento expreso o un linchamiento no es exacta, porque el Congreso está investigando. Le han pedido opinión a un montón de abogados constitucionalistas, muchos de los cuales de hecho son personas de izquierda. Está el doctor Walter Albán, el doctor Eguiguren, todos ellos van a presentar informes. Han ido con su abogado los integrantes de la JNJ a defenderse, y yo creo que el error que han cometido es que ellos no se han defendido, ¿no? Es decir, han negado el procedimiento y no quisieron responder las preguntas, ¿no? Digamos, eso fue un error. Ya quedó claro, digamos que es decir, básicamente vulneración del debido proceso no hay, ¿no? Ya, pero las imputaciones, ¿cuál te parece la más sustentable? Yo creo que la imputación más complicada tiene que ver con la intervención de la JNJ en defensa, de alguna manera, de Zoraida Ábalos. Zoraida Ábalos participó en la comisión que llevó a cabo el concurso público para elegir a los miembros de la JNJ. Fue una de las personas que, en buena cuenta, designó a los miembros de la JNJ. Yeah. Y además de eso, Fernando, como ella es fiscal suprema, ella está sujeta a la fiscalización y sanción de la JNJ. Entonces, la JNJ, cuyo rol es supervisar jueces y fiscales, no puede estar siendo al mismo tiempo escudero o defensor de una fiscal. Lo dices por un conflicto de intereses. Comunicado que hizo. Claro, ese es un conflicto de intereses, yo creo, muy grave, ¿no? Que amerita una investigación. ¿Pero como para defenestrarla o podría ser una amonestación? Ese es un tema valorativo, y ese tema valorativo corresponde al Congreso de la República definirlo. Y yo sí pienso... Te lo pregunto como opinión personal. Y yo sí pienso que es una falta bastante grave, porque quien es supervisor de jueces y fiscales debe mantenerse absolutamente imparcial respecto de jueces y fiscales. Y por esa falta, ¿te parecería justificable que la Comisión de Justicia informe, recomiende al Pleno y que 87 defenestren? Que ya no sería 7-5 porque hay 2 magistrados que no firmaron ese comunicado. Entonces, digamos, ahí ellos no los podrías meter en la danza. No. En todo caso, si no firmaron, entonces no. Entonces, bueno, y hay otras imputaciones que se realizaron que el Congreso las investigará, ¿no? Parece que el presidente del Poder Judicial negó, ¿no? Habrá que investigar. Pero en todo caso, este procedimiento que está ocurriendo es parte del juego de pesos y contrapesos propio de un Estado constitucional. Porque cuando el Congreso inició este procedimiento, hubieron un montón que se rajaron las vestiduras, prácticamente dijeron que era un golpe de Estado. Y no es un golpe de Estado. Son las dinámicas propias de un Estado constitucional, y está muy bien que se produzcan. Donde puede haber excesos. Ciertamente, sí. Como en algunas imputaciones que han sido pues bien excesivas, ¿no? Pero los señores utilizar consejeros, pues trascendidos de la prensa, ¿no? Bueno, siempre lo que dice la prensa se utiliza como un elemento de juicio en una investigación. Pero no un trascendido, pues, ¿no? Que yo diga, me dijeron que cuando te presente documentos ahí vale, ¿no? Como el testimonio que hemos... Por eso es que con esos trascendidos de repente comienzan, ¿no?
No es que terminas con eso. Pero acá el tema es, no hay golpe de Estado. Además, tampoco hay copamiento. Algunos están diciendo, ¿no? El Congreso quiere copar la JNJ. Incluso en el negado supuesto en el cual estos señores fuesen destituidos, lo que corresponde es que los accesitarios tomen su lugar. Pero en el fondo no sientes que accesitarios. en el fondo no sientes que es una batalla por el que piensa que están copados por los caviares y ahora lo quiero copar yo. ¿No sientes que hay algo de eso? Pero el Congreso no va a elegir a los sucesores. El Congreso nunca escoge a los miembros de la JNJ. Pero pueden pensar que la nueva comisión, que estaría presidida por José Gutiérrez, que es defensor del pueblo, sería más afín a elegir a nuevos magistrados que no serían caviares. Puede haber esta idea dentro de la polarización que vivimos. A lo mejor alguien piensa eso, Fernando, pero la verdad es que la comisión liderada por Josué Gutiérrez se va a instalar sí o sí el 2024, porque el 2024 toca renovar la JNJ. Independientemente de si hay destituciones o no, el defensor del pueblo va a liderar esta comisión. Y eso es justo la crítica de fondo que yo estaba haciendo al comienzo. De repente la forma que nosotros tenemos para elegir a estos consejeros no es la correcta, porque es una fórmula donde yo creo que hay conflictos de intereses y que de repente no es la fórmula más correcta, ¿no? Sí, pues, pero a lo mejor es desgraciadamente la que hemos aprobado. Es la que tenemos. Y tendríamos que pasar. El señor Gutiérrez va a estar liderando esta comisión. Sí, pues, tendríamos y tocará a todos los demócratas. Tendríamos que pasar por otra reforma para hacerlo. Pero bueno, muchas gracias, Lucas. Seguiremos conversando. Gracias, pronto. Fernando. Encantado de estar aquí contigo. Gracias por tu participación. Gracias.